Hola a todos y bienvenidos a los videos Analog Horror del canal Dead Signal VHS. Cada uno de sus cortometrajes gira en torno a transmisiones de emergencia, presentando una visión única del terror analógico a través de distintos escenarios perturbadores. El primer video que veremos se llama Tu verdadero yo sigue dormido. Este video te advierte sobre algo llamado evento de desplazamiento. If you're hearing this, don't look at the bed. Not yet. If it's still there, stay calm. Don't move. Todo comienza a las 3:41 am, cuando algunas personas se despiertan y se encuentran con la inquietante visión de su propio cuerpo dormido en la cama. No es un reflejo en un espejo, ni un sueño, es una realidad aterradora. Si alguna vez te encuentras en esta situación, sigue estas instrucciones con extrema precaución. No intentes despertar tu cuerpo, no hables ni grites. Si el cuerpo comienza a moverse, sal de la habitación inmediatamente. Si llega a abrir los ojos o sonríe, te queda menos de 2 minutos. En un evento de desplazamiento, tu conciencia se despierta antes que tu cuerpo. Pero el cuerpo que ves podría no estar vacío. A veces, algo más lo ocupa, esperando el momento en que parpadees para decidir cuál de los dos debe seguir existiendo. Si decides salir de la habitación y te encuentras con un espejo, mírate rápidamente. Si tu reflejo permanece un segundo más de lo normal, es posible que ya no seas tú. Si tu voz suena ligeramente diferente o si los demás no notan nada extraño, es probable que ya estés imitando demasiado bien al original. En el año 2003, un hombre llamado Noah experimentó este fenómeno. Vio su cuerpo dormido, siguió todas las indicaciones y se encerró en su habitación. Pero 2 días después, se vio a sí mismo nuevamente, esta vez en la cocina. El video advierte que, si ves a tu doble por segunda vez, no hables con él, no lo sigas, ni escuches lo que diga, incluso si te suplica. Luego vienen las señales de que ya es demasiado tarde. Si te sientes exhausto sin recordar haber dormido, si los demás comienzan a notarte extraño, o si hasta tu mascota se aleja de ti, probablemente no eres el verdadero tú. Eres la copia, eres la conciencia sobrante, tratando de pasar por humana. Y si mientras ves este video, las luces parpadean, la pantalla se distorsiona, o escuchas una respiración detrás de ti, puede ser que nunca hayas despertado. If your lights just flickered, if your screen just glitched, if you heard breathing while watching this video, then the version of you watching this isn't supposed to exist. Go check your bed. If there's nothing there, you never woke up. La siguiente transmisión trata sobre un fenómeno aterrador conocido como el evento de cambio de sueño. La historia comienza describiendo cómo, si te has despertado y todo parece normal pero sientes que algo no está bien, podrías estar viviendo este extraño evento. Después de despertar en tu cama, con todo aparentemente en su lugar, el silencio en el ambiente se siente diferente. Tu perro no te saluda, tu reflejo parece extraño, y tu teléfono no tiene ninguna notificación, como si el día anterior nunca hubiera ocurrido. Es entonces cuando las personas a tu alrededor comienzan a actuar de manera extraña, repitiendo las mismas preguntas, sonriendo demasiado, como si estuvieran siguiendo un guión. A medida que hablas, parece que algo está fuera de lugar, con una ligera vacilación en sus reacciones. Se revela que, entre las 3:33 am y las 4:17 am, ocurre un fenómeno donde el tú original es reemplazado por una réplica vacía, sin recuerdos y sin alma. Esta réplica es casi idéntica a ti, pero no tiene la esencia de lo que realmente eres. Las personas a tu alrededor lo saben y actúan normalmente para evitar que el reemplazo se active si descubres la verdad. Los detalles pequeños, como cicatrices faltantes o cambios en tu reflejo, son señales de que algo no está bien. Si te miras en el espejo, podrías notar que tu reflejo no responde como antes o que, en algunos casos, te observa desde otro lugar. La advertencia final es clara. No debes preguntarles a los demás sobre el cambio, ni acusarlos, ya que, si el sistema detecta que sabes lo que está pasando, serás removido nuevamente y la réplica tomará tu lugar permanentemente. Al final del video, se invita a los espectadores a dejar un comentario con algo que solo el verdadero tú sabría, sugiriendo que, si suficientes personas responden, se sabrá quién es el verdadero y quién es la réplica. If you still feel like yourself, leave a comment with something only the real you would know. We're watching, and if enough of you answer, we'll know which ones to save.
La siguiente transmisión presenta una alerta urgente, emitida por el distrito escolar. Se informa que, a partir de las 8:45 am, varios maestros han mostrado anomalías severas en su comportamiento, específicamente el hecho de no parpadear durante más de 72 horas seguidas. Las primeras señales son sutiles. Los maestros empiezan a mirar un poco más de lo normal, y se observan pequeños detalles como el hecho de que sus ojos no parpadean, incluso cuando el polvo de tiza está en el aire. Después de 2 días, sus ojos se vuelven inusualmente brillantes, como si fueran de vidrio mojado. Para el tercer día, sus labios se mueven ligeramente, repitiendo una frase susurrada que no puede entenderse. El video revela que estos maestros no están enfermos, en realidad han sido reemplazados. Los verdaderos maestros han sido encontrados en lugares insólitos, como la sala de calderas o el armario del conserje, con los párpados quirúrgicamente removidos y las bocas cosidas con lo que parece ser cabello humano. Si un estudiante sospecha que su maestro ha sido reemplazado, se le dan instrucciones específicas. Pasar una nota a un administrador, pero no en papel rayado, ya que atrae a las entidades. Y si el maestro empieza a escribir en la pizarra en cursiva perfecta, debe mirar hacia otro lado, ya que lo que escribe no es en inglés, sino algo completamente extraño. Además, si el reflejo del maestro aparece en un espejo o ventana mientras su cuerpo real está mirando en otra dirección, el estudiante debe cerrar los ojos y contar hasta 7, porque la entidad que usa su cuerpo solo puede imitar la vista, no la comprensión. El video explica que este fenómeno comenzó en 1987, cuando un maestro fue reemplazado y nunca se encontró. La entidad que ocupa el cuerpo de los maestros ha estado promoviendo a otros con una concentración excepcional desde entonces. El actual director no ha parpadeado desde 2003. El video concluye con una advertencia final. Si el espectador nota que no ha parpadeado desde que comenzó el mensaje, debe poner la cabeza entre las rodillas y esperar que el grito termine, ya que siempre gritan cuando el proceso de transferencia se completa. If you realize you haven't blinked since the message began, put your head between your knees and wait for the screaming to stop. They always scream when the transfer completes. God help the class of 2024. Transmission ends. Luego aparece otra alerta emitida para los estudiantes. A diferencia de la anterior sobre el maestro que no parpadeaba, esta situación es más grave. La transmisión advierte a los estudiantes que, si su maestro ha estado inmóvil durante más de 45 minutos, deben mantenerse tranquilos y no hacer ruido ni llamar la atención. Se les explica que, aunque al principio se pueda pensar que el maestro está simplemente concentrado, cansado o pensativo, la realidad es mucho más perturbadora. No está respirando, su pecho no sube ni baja, y sus ojos no se mueven. El maestro no está ni muerto ni vivo, simplemente está allí. Si el maestro llama el nombre de algún estudiante pero no mueve los labios, se les indica que permanezcan en silencio. El video avisa que el fenómeno se propaga a través de la quietud, la imitación y la ausencia. Se puede observar que los estudiantes, especialmente aquellos en las primeras filas, empiezan a imitar la postura del maestro, pero en realidad no están simplemente copiando, sino que están hundidos en ese estado, como si estuvieran siendo absorbidos por la entidad. Los estudiantes deben revisar el reloj, pues si está detenido, esto es señal de que todavía están conscientes, pero por poco tiempo. La entidad no busca atención, sino que quiere su presencia para vaciar a los estudiantes y continuar con la clase como si nada hubiera cambiado. Se muestra que la cámara de seguridad registró que nadie entró al aula esa mañana, pero el maestro ya estaba allí cuando sonó el timbre. La transmisión también advierte que no deben hacer movimientos bruscos, no empacar sus mochilas ni levantarse, a menos que se le indiquen. If you're watching this from outside the room, keep moving. If you're watching this from inside, you haven't moved in 7 minutes and neither has she. La siguiente alerta es también para los estudiantes. El mensaje comienza con una advertencia clara: no establezcas contacto visual con nadie durante más de 3 segundos. La transmisión detalla comportamientos anómalos que los estudiantes deben reportar de forma silenciosa. Personas que no parpadean, menos de una vez por minuto, que están completamente inmóviles o que repiten exactamente las mismas frases cada vez que se les hace una pregunta. Estas señales no deben ser ignoradas, ni mucho menos enfrentadas directamente. Según el informe, todo comenzó el martes anterior, cuando una profesora experimentó lo que las autoridades llaman un bloqueo conductual. No parpadeó durante 72 horas. Al principio, los alumnos creyeron que era una especie de reto,
hasta que un estudiante, cuya identidad fue omitida, la miró fijamente por demasiado tiempo. Ese mismo día, algo en él cambió. Primero fueron pequeños detalles. Respondía a preguntas que nadie le había hecho. Permanecía inmóvil durante simulacros de incendio incluso cuando había humo en el aula, y sonreía sin razón durante los exámenes, sin mirar a nadie. Para fin de semana, otros 3 estudiantes de la misma clase también dejaron de parpadear. Las autoridades no creen que esto sea un virus ni una broma. Lo describen como una anomalía conductual con desencadenantes visuales. A simple vista, los afectados parecen humanos. Siguen comportándose como estudiantes normales, ríen, entregan tareas y responden a su nombre. Pero si observas de cerca, empiezan a fallar en los pequeños detalles. Su letra cambia, sus zapatos están siempre impecables y nunca usan contracciones al hablar. Estos errores no son coincidencias, sino fallos en su proceso de integración. Se dan más advertencias. Si tu profesor te pide contacto visual por más de 10 segundos, mira hacia otro lado. Si un estudiante te entrega una nota escrita con tinta roja, no la leas. Y si alguien de tu entorno no ha parpadeado desde que comenzó este mensaje, ya es demasiado tarde. La transmisión finaliza anunciando que se repetirá este mensaje cada hora, hasta que alguien la apague, o hasta que encuentre a otro espectador. El siguiente video es otra alerta de emergencia por el bienestar estudiantil. La indicación es clara, directa y preocupante. No asistas a la escuela mañana. Aunque las instituciones parezcan abiertas, deben considerarse oficialmente cerradas. La advertencia no se limita a lo físico. Los estudiantes deben ignorar cualquier señal común del entorno escolar, no responder a profesores, anuncios, timbres o listas de asistencia. Y lo más inquietante, si ves a tu clase dentro del edificio, aléjate. En el transcurso de la semana, múltiples alumnos han reportado fenómenos inquietantes. Compañeros de clases que no recuerdan haberse conocido, lecciones que parecen no terminar nunca, ventanas que muestran algo que no debería estar allí. Lo más grave, aquellos que ingresaron a sus escuelas hoy no han sido recuperados. No se sabe qué o quién está dentro de esos edificios. Tampoco se siguen siendo humanos. Se emiten instrucciones específicas. Si escuchas tu nombre desde el interior del colegio, no respondas. Si un profesor llama a tu teléfono esta noche, no contestes. Y si despiertas y tu mochila ya está empacada, no salgas de tu casa. El mensaje terminará repitiéndose cada 30 minutos por seguridad. La frase final no deja dudas. No vayas a la escuela mañana. Has sido advertido. La siguiente transmisión ya no es sobre escolares. Todo comienza con un programa de televisión que es bruscamente interrumpido por una transmisión de emergencia. En ella, se advierte a los ciudadanos que ignoren cualquier voz que los llame por su nombre, incluso si les resulta familiar. Se recomienda no responder, no investigar, cerrar puertas y permanecer dentro de casa hasta nuevo aviso. Las autoridades han registrado múltiples desapariciones relacionadas con una anomalía auditiva desconocida. Survivors claim they heard their names called from an empty room, and those who responded were never seen again. If you believe you have already responded to your name, seek immediate isolation. Do not attempt to leave your home. Repeat, do not respond to your name if you hear it. It is not them. It was never them. Hey, I know you can hear me. Why aren't you answering? La siguiente transmisión de emergencia informa que, durante las últimas 72 horas, varios ciudadanos han reportado un fenómeno inquietante. Han visto afuera de sus hogares a una figura idéntica a ellos mismos. Estas entidades no hablan, no parpadean ni se mueven, hasta que alguien las detecta. Si te encuentras con tu duplicado, no interactúes, no le hables y sobre todo, no le permitas entrar. Las autoridades lo consideran extremadamente peligrosos. Aquellos que han abierto la puerta están actualmente desaparecidos. Sus hogares fueron encontrados vacíos, con todas las pertenencias intactas y sin señales de entrada forzada. Simplemente se desvanecieron. Las cámaras de vigilancia revelan que estas figuras solo son visibles para las personas que imitan. Si un amigo o familiar asegura haber visto a su doble, créeles. No están imaginando cosas, están siendo cazados. Estas entidades pueden permanecer horas frente a una casa, observando y esperando. Authorities have analyzed the footage, and at exactly 3:33 a.m., they smile. The moment they smile, it is already too late. Final warning.
If you see yourself outside your home, do not open the door. Do not speak. Do not make eye contact. Turn off the lights. Close the blinds. Do not acknowledge them in any way. Under no circumstances should you let them inside. We repeat, do not let them in. Do not let them in. Do not let them in. Do not let them... En el siguiente video, se presenta una nueva anomalía inexplicable que afecta a fotografías personales. Diversas personas han notado la aparición de figuras desconocidas en sus fotos familiares, a pesar de que estas personas no estaban presentes al momento de tomarlas. Si recientemente has identificado a alguien irreconocible en una de tus fotos, se recomienda seguir las siguientes instrucciones. Bajo ninguna circunstancia intentes identificar a esa figura. Evita preguntar a otras personas si también la ven, ya que reconocer su existencia puede facilitar que se acerque. Do not search for additional photos. Doing so may accelerate their movement. Destroying or discarding the affected photographs has proven ineffective. Many reports indicate that doing so only causes the figure to reappear in more recent pictures. Standing closer. If you notice them moving, remain calm. Do not attempt to run. There is nowhere to go. If the unknown figure has reached you, we regret to inform you that there is no further action to take. You were never alone. El siguiente video se trata de un supuesto comercial dirigido a quienes sufren de insomnio, promocionando una almohada especial que se mantiene cálida y que te abraza fuerte. Lo que comienza como un anuncio común, pronto toma un giro inquietante. If you feel stressed, let the pillow cradle you. If you feel trapped, do not move. The pillow knows your shape. The pillow knows your scent. The pillow remembers every breath you take. The pillow wants you to rest forever. The pillow feeds while you sleep. The pillow is already inside you. Luego aparece otra transmisión, donde se informa que a las 8:32 p.m. múltiples personas reportaron una anomalía en el cielo nocturno. Ahora hay 2 lunas visibles. Sin embargo, esto no es una maravilla astronómica, sino una advertencia. Las autoridades aconsejan no intentar descubrir cuál es la luna auténtica, no mirar fijamente por periodos prolongados y evitar tomar fotografías o grabaciones. Si ya miraste hacia el cielo, es probable que ella sepa que la has visto. You see me? I see you. One moon is watching. One moon is waiting. If you choose wrong, you will not know until it is too late. Look at me. Choose me. Do not choose. Do not acknowledge. Do not look up. El siguiente video lleva por título "Te despertaste esta mañana, pero ¿estás realmente despierto?". Se menciona que a las 4:32 am despertaste y seguiste tu rutina habitual. Te estiraste, revisaste tu teléfono, bostezaste, incluso te miraste al espejo. Todo parecía normal, pero quizás esas acciones no fueron realizadas por ti. Por esta razón, se recomienda realizar una verificación de entorno. Paso 1. Observa cuidadosamente tu entorno y asegúrate de que todo esté tal como lo dejaste la noche anterior. Presta atención a pequeños detalles, muebles movidos, sonidos inusuales, objetos faltantes o desconocidos. Paso 2. Busca una superficie reflectante como un espejo, una pantalla o una ventana. Obsérvala detenidamente, pero evita el contacto visual prolongado. Si el reflejo persiste más que tú, retrocede inmediatamente. Paso 3. Contacta a alguien en quien confíes, como a un amigo cercano o un familiar, y hazle una pregunta sobre un recuerdo que solo ambos conozcan. Si la respuesta parece extraña, si duda, sonríe por un tiempo excesivo o si responde antes de que termines de preguntar, no continúes la conversación. Cuelga inmediatamente el teléfono. If any of these checks fail, do not panic. Remain calm. Do not leave your home. Do not attempt to sleep. You have already woken up once today. Waking up again is not advised. This is your only chance to make sure you are still you. A continuación, se presenta un aviso oficial sobre el uso del emoji del corazón morado. Recientemente, ha surgido preocupación en plataformas de mensajería por este símbolo aparentemente inofensivo.
El emoji del corazón morado, que a primera vista parece un simple símbolo de amor y afecto, ha dado lugar a inquietudes. Hay motivos para creer que no solo es un icono inocente, sino una señal de algo mucho más perturbador, algo que nos está observando. Si recibes este emoji de un desconocido, no respondas, no reacciones y sobre todo, no lo reconozcas. Tras verlo, las personas han reportado una sensación inquietante de estar siendo observadas. Comienzan a escuchar teclas siendo presionadas en sus teléfonos bloqueados. Reciben notificaciones de mensajes que no fueron enviados. Y lo más perturbador, su reflejo en pantalla comienza a moverse con retraso. Luego, desaparecen. El último mensaje que dejan siempre es "It's here". Se advierte que si tú envías este emoji, esa entidad podría encontrarte. Borrarlo o bloquear a quien lo haya enviado no servirá de nada. Una vez que lo ves, sabe dónde estás y solo espera a que tú también lo envíes. For you to send it next. If you see a purple heart appear on your screen, and you don't remember sending or receiving it, turn off your phone. Do not look at your reflection. And whatever you do not send the purple heart emoji. It watches you. You just saw it. It's your turn now. El siguiente video inicia con una pregunta inquietante. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba en tu habitación, incluso cuando sabías que estabas solo? Quizás fue un destello en la esquina de tu ojo, una sombra que no debería haberse movido, y en su momento pensaste que era solo tu imaginación. Pero lo peor es que no lo era. Te presentan al silencioso, una entidad que no hace ruido, no respira, simplemente está ahí, en silencio, observando. Aparece únicamente cuando estás completamente solo, y se esconde en lugares donde el ojo humano normalmente no mira, en las esquinas, en los armarios, detrás de los muebles que nunca has movido. El video advierte: si sientes que te están observando en este momento, no te muevas, no mires rápidamente. Hacerlo podría alertarla de que la has sentido. No hables en voz alta, el silencioso puede imitar las vibraciones de tu voz, incluso un susurro puede traicionar tu ubicación. Pequeños detalles que antes parecían inofensivos, como estática de dispositivos apagados, luces que parpadean por un segundo o puertas que se abren solas, son señales de su presencia. Algunos testigos informan despertar en la misma posición en la que se quedaron dormidos, pero con las sábanas frías, como si hubieran estado fuera de la cama durante horas. Otros han visto la figura de su propio cuerpo observándolos mientras duermen. Lo más aterrador es que el silencioso no deja marcas, solo deja silencio, y tu memoria se borra. Te olvidas hasta que es demasiado tarde, como ahora, cuando el video te advierte: si sientes que tu piel está fría, si parpadeas más de lo normal, o si tu reflejo no hace lo que debería, no te gires. Si escuchas respiración que no es la tuya, o sientes una presión pesada detrás de tu cuello, es señal de que no estás solo, nunca lo estuviste. Para terminar, la advertencia final es escalofriante. Duerme bien esta noche, pero no abras los ojos si despiertas en la oscuridad, porque al silencioso no le gusta ser visto. Estas fueron varias creaciones conocidas del canal Dead Signal VHS. El canal fue creado hace un mes y es bastante activo, por lo que muchos otros videos nuevos saldrán con el tiempo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.